Mi hermana me humilló en su boda y me echó como un extraño. Pero yo le di una lección inolvidable. Soy Gabriel, tengo 32 años, y siempre pensé que la familia debía ser un refugio en los momentos difíciles. Sin embargo, descubrí que para mi hermana Juliana yo era más bien un obstáculo, una especie de mancha que ella intentaba borrar de sus escenarios más importantes. Desde pequeño aprendí a trabajar con esfuerzo, a no depender de nadie más que de mí mismo. No me considero un hombre de lujos ni de extravagancias, pero sí alguien que ha sabido forjar su camino a base de disciplina, ahorro y decisiones prudentes. He construido una vida estable, con 2 casas que son fruto de años de sacrificio, una de las cuales alquilo para obtener un ingreso adicional. No vivo rodeado de opulencia ni pretendo aparentar lo que no soy. Mi estilo de vida es sencillo, práctico, pero también pleno. Para mí, la verdadera riqueza está en disfrutar de una cerveza fría con los amigos después de un largo día, o en compartir una buena conversación con quienes aprecio de verdad. Nunca me ha preocupado lo que otros puedan pensar de mi ropa, de mi auto o de mi manera de gastar el dinero, porque al final sé que esas cosas no definen a una persona. Para Juliana, en cambio, la apariencia siempre fue más importante que la esencia. Ella mide la vida con parámetros superficiales, como si lo único que contara fueran las etiquetas y las fotos perfectas en redes sociales. Juliana, a sus 28 años, siempre se obsesionó con mostrarse como alguien de clase alta. Su trabajo como secretaria en una oficina de abogados le daba apenas lo suficiente para cubrir sus gastos, pero eso no la detenía. Compraba prendas de diseñador en remates y hacía creer que había estado en exclusivos restaurantes, cuando en realidad solo pedía lo más barato del menú. Ella quería que todos pensaran que se codeaba con personas influyentes, aunque la realidad distaba mucho de esa fachada. Su vida era un escaparate vacío, donde lo importante era la imagen que transmitía al mundo. Nuestros padres, Carlos y Verónica, siempre se encontraban en medio de nuestras diferencias. Papá, con su carácter sereno de hombre retirado, solía arreglar cosas en la casa o ayudar a los vecinos con lo que necesitaran. Mamá, más emocional y conciliadora, intentaba mediar cada vez que Juliana y yo discutíamos, aunque muchas veces terminaba inclinándose hacia ella con la excusa de que era la menor y había que comprenderla. Esa situación me frustraba, porque sentía que nadie veía la crueldad con la que Juliana me trataba. Era como si mi dolor quedara siempre en un segundo plano, invisible ante los ojos de quienes debían protegerme. Todo comenzó a desmoronarse durante un almuerzo familiar que parecía ser como cualquier otro. Era un domingo con aroma a sancocho recién hecho, con la mesa llena de platos que mamá había preparado con todo su cariño. Estábamos reunidos los 4, papá, mamá, Juliana y yo. Conversábamos de banalidades cuando Juliana, con esa expresión altiva que usaba cada vez que quería dominar la atención, soltó una noticia que alteraría el rumbo de todo. Levantando su copa de jugo con un aire de realeza, anunció que se iba a casar. Mis padres, emocionados, se levantaron de inmediato, mamá incluso lloró de felicidad, y papá, aunque más reservado, le dio una palmada en la espalda mientras mencionaba a Esteban, su novio, esperando que estuviera a la altura. Yo, aunque no éramos cercanos, la felicité con sinceridad, convencido de que ese momento era importante para ella. Después del anuncio de la boda, la atmósfera en la mesa se llenó de alegría para todos, excepto para mí. Yo trataba de sonreír y compartir la emoción de mis padres, pero en el fondo sabía que Juliana nunca dejaba pasar la oportunidad de recordarme mi lugar en su escala imaginaria. Mientras papá y mamá le hacían preguntas sobre el vestido, la ceremonia y la recepción, Juliana me lanzó una mirada de reojo cargada de ese desprecio con el que tantas veces me había herido. Y como si no fuera suficiente con su gesto, decidió hablar con esa voz fría y tajante que solía usar cuando quería aplastarme: Gabriel, no quiero que te ofendas, pero prefiero que no vayas a la boda.
El silencio que siguió a esas palabras fue tan brutal que incluso el aire pareció quedarse atrapado en la garganta de todos. Mamá dejó caer la cuchara que tenía en la mano y papá se quedó mirándola incrédulo. Yo sentí que un nudo enorme me apretaba el estómago, pero en lugar de responder de inmediato, me limité a observarla, esperando escuchar cuál sería la excusa absurda que daría. Fue entonces cuando mamá, aún confundida, le preguntó con suavidad, ¿pero por qué, Juliana? Es tu hermano, ¿cómo no va a estar en tu boda? Y Juliana, como si explicara algo obvio, suspiró con fastidio antes de soltar su sentencia. No quiero que la gente sepa que Gabriel es mi hermano, dijo, con un tono cargado de desdén. No encaja con el tipo de boda que estoy organizando. Él no representa la imagen que quiero proyectar. La crueldad de sus palabras me atravesó como un cuchillo, no tanto porque me importara la opinión de ella, sino porque lo decía delante de nuestros padres, como si yo fuera una vergüenza pública. Juliana no se detuvo ahí. Continuó hablando como si describiera una verdad evidente, él no se ve bien. No quiero que mis amigos ni los de Esteban piensen que venimos de un lugar como él. Papá, indignado, frunció el ceño y negó con la cabeza. Juliana, eso no está bien. Gabriel es tu hermano y forma parte de esta familia. No puedes excluirlo de algo tan importante. Mamá, aunque incómoda, también intentó hacerla entrar en razón, es tu sangre, Juliana. La familia debe estar unida en momentos así, no puedes hacer algo semejante. Pero Juliana no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. En cambio, puso los ojos en blanco y con un gesto de superioridad respondió, está bien, puede venir, pero que no espere un trato especial. Y por favor, Gabriel, vístete decente. No quiero que llegues con esos jeans viejos ni con tu estilo descuidado. Yo no respondí nada. Me limité a sentir en silencio y continuar comiendo, aunque la comida ya no tenía sabor alguno. Por dentro estaba herido, porque más allá de la humillación en sí, lo que me dolía era confirmar lo poco que valía para mi hermana. Mis padres trataron de cambiar de tema, llenando la mesa con conversaciones sobre flores, menús y lugares para la recepción, pero yo apenas los escuchaba. Mi mente estaba fija en esa sensación amarga de ser tratado como un estorbo, alguien que sobraba en el evento más importante de Juliana. Y aunque intenté hacerme el fuerte, esa herida comenzaba a calar muy hondo. Pasaron unos días desde aquel incómodo almuerzo y yo trataba de mantenerme al margen, pero Juliana siempre encontraba la manera de volver a aparecer en mi vida, especialmente cuando necesitaba algo. Una tarde cualquiera, mientras estaba en mi casa revisando unos documentos, recibí una llamada de ella. No era común que me buscara por teléfono, así que de inmediato supe que había un interés detrás. Su tono era dulzón, casi empalagoso, pero yo conocía bien ese disfraz. Gabriel, necesito que me hagas un favor. Ni un saludo, ni una muestra de cortesía, solo esa frase seca y directa que me confirmaba que nuevamente venía a pedirme algo. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Me explicó que tanto ella como Esteban estaban gastando la mayor parte de su dinero en la boda, el vestido, el salón, el catering, la decoración. Y, como resultado, no tenían un lugar donde vivir después de casarse. Según sus palabras, todo lo invertido en la fiesta era necesario para dar la imagen que querían proyectar, y que un techo vendría después. Ahí fue cuando lo soltó con naturalidad, como si no estuviera pidiendo algo descomunal. ¿Podríamos quedarnos en una de tus casas? La que alquilas, por ejemplo. Sé que está desocupada ahora. Yo me quedé en silencio, sorprendido de su descaro, pero también debatiéndome entre la rabia y el deseo de ayudar. La casa que mencionaba era una fuente importante de ingresos para mí. Había quedado vacía hacía poco y ya tenía planes de buscar nuevos inquilinos, lo cual era parte de mi estabilidad económica.
Sin embargo, me repetía a mí mismo que Juliana seguía siendo mi hermana y quizás al apoyarla podría mejorar un poco la relación entre nosotros. Después de todo, ayudarla era un gesto noble, incluso si ella no lo valoraba como debería. Así que respiré profundo y acepté, está bien, pueden quedarse allí sin pagar renta, al menos por un tiempo, hasta que logren organizarse. Esperaba que me agradeciera, que mostrara algo de gratitud, pero en su lugar recibí un seco, perfecto. Mañana me das las llaves. Lo más hiriente fue que antes de colgar, Juliana añadió otra exigencia disfrazada de comentario casual, y por favor, Gabriel, en la boda no te acerques a las fotos. No quiero que te relacionen conmigo. No es personal, solo quiero que todo se vea elegante. Esa frase, tan cruel y fría, me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. No quería que apareciera ni siquiera en un retrato familiar, como si yo fuera una mancha que debía borrarse del recuerdo. Me mordí la lengua para no responderle con la rabia que sentía, y solo logré decir, está bien, Juliana. No saldré en las fotos. Ella respondió un genial y colgó, como si acabara de cerrar un trato de negocio sin importancia. En los días siguientes, Juliana se dedicó a transformar la casa que yo le había cedido en lo que ella llamaba su nido de amor. Compró muebles nuevos, cortinas elegantes, lámparas costosas y decoraciones sacadas de revistas de diseño. Todo esto, a pesar de que supuestamente no tenían dinero. Yo no preguntaba de dónde salía ese gasto, aunque sospechaba que se trataba de tarjetas de crédito de Esteban o de deudas que más tarde alguien tendría que pagar. Cada vez que pasaba por allí para ver algún detalle, sentía que Juliana actuaba como si la propiedad ya le perteneciera. No pedía mi opinión, no agradecía nada, simplemente imponía su estilo como si yo fuera invisible en todo ese proceso. Cada visita a la casa que le había prestado a Juliana era un recordatorio de lo poco que significaba mi esfuerzo para ella. La manera en que se movía por las habitaciones, dando órdenes a Esteban sobre dónde colocar los muebles o cómo colgar las cortinas, me hacía sentir como si yo fuera un extraño en mi propia propiedad. No pedía permiso, no pedía opinión, actuaba como si todo lo que estaba a su alrededor fuera un derecho adquirido por el simple hecho de ser su hermana. A veces me quedaba parado en silencio, observando cómo hablaba de su hogar con tanta seguridad, y me preguntaba si de verdad se había convencido de que esa casa era suya. En más de una ocasión estuve tentado a decirle que se moderara, que al menos reconociera el gesto que yo estaba teniendo al cederle un espacio que me generaba ingresos. Pero me mordía la lengua, pensando que, quizás, si no decía nada, ella acabaría notando por sí sola el sacrificio que hacía. Iluso de mí, porque Juliana jamás reconocía nada. Todo lo veía como un favor que le correspondía, como si yo tuviera la obligación de servirle simplemente porque compartíamos la misma sangre. Y lo peor era que, en el fondo, yo seguía aferrado a la esperanza de que algún día me viera como su hermano y no como una molestia. El día de la boda finalmente llegó. Me levanté temprano con un extraño peso en el pecho, sabiendo que probablemente nada de lo que hiciera sería suficiente para Juliana. Aún así, decidí mostrar respeto por su gran día. Fui a comprarme un traje nuevo, nada extravagante, pero digno. Me miré varias veces al espejo, convencido de que al menos esta vez no le daría motivos para burlarse de mi aspecto. Quería evitar discusiones y hacer todo lo posible para no arruinar su ceremonia. Aunque no lo mereciera, yo estaba dispuesto a honrar el momento, porque, al fin y al cabo, era un acontecimiento familiar. Cuando llegué al salón, quedé sorprendido por lo lujoso del lugar. Luces colgantes adornaban el techo, las mesas estaban decoradas con flores frescas y cada rincón parecía sacado de una revista de bodas. Juliana brillaba en su vestido blanco, rodeada de invitados que la felicitaban sin cesar. Me acerqué con una sonrisa sincera, intentando mostrarle que, pese a todo, podía estar feliz por ella. Hola, Juliana. Te ves increíble. Felicidades,
le dije con voz calmada. Ella apenas me miró, hizo una mueca de incomodidad y respondió un simple sí, ya lo sé, antes de girarse para seguir conversando con otra persona. Mi gesto cordial fue recibido con indiferencia absoluta. Durante la ceremonia, traté de mantenerme en un segundo plano. Me senté en una fila trasera, lejos de las miradas, intentando no incomodar a nadie. Los votos, la música y los aplausos pasaban frente a mí como un espectáculo distante, mientras yo luchaba contra la sensación de no pertenecer. Al llegar la recepción, el ambiente se volvió más relajado, lleno de risas, música y comida abundante. Decidí mezclarse entre algunos primos y tíos, compartiendo charlas ligeras que me hicieron olvidar por un momento lo sucedido. Pero esa calma no duraría mucho, porque pronto llegaría el momento de las fotos familiares, y ahí sería donde todo explotaría. El momento de las fotografías familiares era, para Juliana, la parte más importante después de la ceremonia. Quería que cada imagen reflejara esa perfección que tanto había perseguido, sonrisas impecables, vestidos deslumbrantes y poses dignas de una revista de modas. Todos se fueron agrupando alrededor de ella y Esteban, quienes posaban como si fueran celebridades en un set de grabación. Nuestros padres, Carlos y Verónica, estaban cerca, radiantes de orgullo, listos para aparecer en cada toma como los felices progenitores de la novia. Yo, recordando lo que me había pedido Juliana, me mantuve a un lado, lejos de las cámaras, dispuesto a cumplir con su exigencia aunque me doliera. Sin embargo, no contaba con que mi tío Roberto, siempre alegre y con un sentido de familia muy fuerte, no aceptaría que yo quedara al margen. Con su voz enérgica, me llamó desde el grupo: Gabriel, ven aquí. Esto es cosa de familia, tienes que salir en la foto. Antes de que pudiera negarme, me tomó del brazo y me arrastró con fuerza hacia el centro de la escena. Yo intentaba resistirme, murmurando que no era buena idea, pero él insistía entre risas: no puedes faltar, sobrino, todos deben estar en este recuerdo. Su entusiasmo era genuino, y al final terminé de pie junto a él, frente al fotógrafo. El fotógrafo disparó varias veces, capturando sonrisas y gestos que para cualquiera hubieran parecido felices. Yo intenté mantener una expresión neutral, incluso forzada, pero por dentro un nudo me apretaba el pecho. Sabía que, en cuanto Juliana se diera cuenta, estallaría de furia. Y no me equivoqué. Apenas las fotos terminaron, vi cómo se acercaba al fotógrafo para revisar las imágenes en la pantalla de la cámara. Yo estaba conversando con mi tío cuando escuché el grito que heló la sala: ¿qué hace él ahí? Su voz resonó con tanta rabia que todos los invitados se giraron al instante. Juliana venía caminando hacia mí, con el rostro encendido y los ojos llenos de furia. Su vestido blanco contrastaba con el rojo de sus mejillas, y por un segundo pensé que me golpearía ahí mismo. Te dije que no salieras en mis fotos, Gabriel, lo arruinaste todo, gritó tan fuerte que las conversaciones y la música se apagaron de inmediato. Yo traté de mantener la calma, explicando que no había sido mi intención: Juliana, no fue culpa mía. El tío me jaló, yo no. Pero ella no me dejó terminar. No me importa, interrumpió, casi chillando. Te pedí algo simple y ni siquiera eso pudiste cumplir. Estás fuera de mi fiesta. No te quiero en mis fotos, lárgate ya. Mis padres intentaron intervenir de inmediato. Mamá se acercó suplicando calma: hija, no exageres, no es para tanto. Papá, con su tono firme, añadió: Juliana, él es tu hermano, no puedes echarlo así delante de todos. Incluso el mismo tío Roberto levantó la voz: vamos, Juliana, no seas así. Fue idea mía, no de él. Pero nada de eso surtió efecto. Ella, con un gesto autoritario, llamó a 2 guardias de seguridad. En cuestión de segundos, los hombres se colocaron a mi lado y me escoltaron hacia la salida, mientras decenas de miradas incómodas me seguían. Algunos invitados observaban con sorpresa,
otros murmuraban con incomodidad, y yo caminaba con la cabeza erguida, aunque por dentro me sentía completamente destrozado. Mientras los guardias me conducían hacia la salida, podía escuchar todavía los gritos de Juliana ordenándole al fotógrafo que borrara las imágenes y volviera a hacer las tomas sin mí. Era como si yo hubiera contaminado su recuerdo perfecto, como si mi mera presencia hubiera manchado el día que tanto había idealizado. Salí del salón con pasos firmes, pero por dentro la rabia y la humillación me estaban devorando. Nunca en mi vida me había sentido tan rechazado, tan reducido a nada, y lo peor era que esa humillación venía de alguien que debía ser mi hermana, no mi enemiga. Una vez en el estacionamiento, el aire frío de la noche golpeó mi rostro y me hizo reaccionar. Caminé hacia mi carro sin decir palabra, tratando de procesar lo que había ocurrido. Los invitados seguían dentro, bailando, comiendo y riendo, mientras yo me marchaba como si fuera un intruso que se había colado sin invitación. Encendí el motor y me quedé sentado unos minutos, con las manos apretadas en el volante. La sangre me hervía en las venas, y aunque intentaba respirar profundo, lo único que sentía era un torbellino de furia y tristeza. Me habían expulsado de un lugar al que pertenecía por derecho, y la responsable era mi propia hermana. Conduje sin rumbo fijo, recorriendo calles vacías mientras mi mente repetía una y otra vez la escena. Juliana gritándome delante de todos, los invitados observando, mis padres intentando defenderme en vano. Era como una película que no dejaba de proyectarse en mi cabeza. Yo sabía que si actuaba en ese momento, lo haría impulsado por la ira, y no quería cometer una locura. Por eso seguí manejando, dejando que el tiempo y la carretera calmaran un poco mis emociones. Pero había algo claro en mi interior: Juliana había cruzado una línea que no se podía deshacer. Después de un rato, estacioné el carro en una calle solitaria y me quedé mirando el vacío. Pensé en todo lo que había hecho por ella en los últimos meses: prestarle mi casa, aceptar no aparecer en sus fotos, soportar sus humillaciones sin protestar. Y, a cambio, lo único que recibí fue desprecio y vergüenza pública. Entonces, como un destello repentino, una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. Si Juliana había decidido excluirme de su vida, yo también tenía el derecho de poner un límite. Y ese límite sería claro: no iba a permitir que siguiera viviendo en una casa que era fruto de mi esfuerzo. Con esa determinación, tomé el teléfono y marqué el número de un cerrajero de confianza, un viejo amigo que siempre estaba disponible para trabajos urgentes. Le expliqué que necesitaba cambiar las cerraduras de inmediato en una de mis propiedades. No entré en detalles, y él tampoco preguntó demasiado, simplemente dijo que estaría allí en una hora. Después llamé a un par de amigos que me debían favores, hombres fuertes y confiables, y les pedí que me ayudaran a mover muebles pesados esa misma noche. Cuando les dije que era una emergencia, aceptaron sin pensarlo. Sabía que lo que iba a hacer sería duro, pero en ese momento también lo sentía justo. Una hora después, estaba frente a la casa que había prestado a Juliana, esperando al cerrajero. La calle estaba tranquila, apenas iluminada por unas farolas viejas, y el silencio de la noche le daba a todo un aire de conspiración. Cuando mi amigo llegó, apenas intercambiamos palabras. Le entregué las llaves viejas, y en cuestión de minutos comenzó a retirar las cerraduras para reemplazarlas por unas nuevas. Cada giro de su destornillador era para mí un acto simbólico. Estaba cerrando la puerta no solo a Juliana y a Esteban, sino también a años de humillaciones y desprecios que había tolerado en silencio. Mientras el cerrajero trabajaba, llegaron también mis amigos, listos para ayudarme. Les expliqué rápidamente que necesitábamos sacar todos los muebles y pertenencias que Juliana había llevado allí. No hicieron preguntas, solo comenzaron a cargar. Entre todos sacamos la cama matrimonial, el sofá, la mesa de comedor, las lámparas y hasta las cortinas que Juliana había instalado con tanto entusiasmo. Cada objeto que salía por la puerta se apilaba en el jardín,
como si estuviéramos vaciando un escenario falso que nunca debió existir. El trabajo era pesado, pero la rabia me daba fuerzas. Con cada caja que cargaba, sentía que descargaba parte del peso que Juliana había puesto sobre mis hombros. El jardín pronto se convirtió en un improvisado almacén. Los muebles estaban apilados unos sobre otros, las cajas abiertas dejaban ver ropa, utensilios y adornos que Juliana había comprado para su palacio. Yo miraba todo ese desorden bajo la luz amarillenta de la farola y pensaba en lo irónico que era. Ella había intentado construir una imagen perfecta dentro de esa casa. Pero ahora todo quedaba reducido a un montón de cosas arrumadas en el pasto. Mis amigos, aunque cansados, se mantenían firmes, y cada vez que me miraban parecían entender, sin necesidad de palabras, que aquello era más que una mudanza improvisada. Era un acto de dignidad. Cuando terminamos, la casa estaba completamente vacía, como el primer día que la compré. Las paredes desnudas parecían recuperar su silencio, libres de los adornos que Juliana había colgado sin siquiera consultarme. Me quedé un momento en el centro de la sala, observando el eco de mis pasos y sintiendo una extraña paz. Mis amigos se despidieron uno a uno, estrechándome la mano con un gesto de complicidad. El cerrajero, por su parte, terminó de instalar la nueva cerradura y me entregó las llaves relucientes, símbolo de que el lugar volvía a estar bajo mi control. Ahora todo estaba listo para lo que sabía que vendría. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché el motor de un carro estacionarse frente a la casa. El sonido me puso en alerta, porque sabía exactamente quiénes eran. Desde la ventana, vi a Juliana bajar del vehículo aún con su vestido de novia, ligeramente arrugado después de tantas horas de fiesta. A su lado estaba Esteban, con el rostro cansado pero tratando de calmarla. Al ver el montón de muebles en el jardín, Juliana lanzó un grito desgarrador: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hacen mis cosas afuera? Su voz resonó con furia e incredulidad, rompiendo el silencio de la calle. Yo me quedé quieto, observando, esperando el momento exacto para enfrentarla. Juliana corrió hacia el montón de muebles como si pudiera devolverlos al interior de la casa con solo tocarlos. Se arrodilló frente a algunas cajas abiertas, sacando ropa y pequeños objetos decorativos, mientras su voz subía de tono con cada segundo que pasaba. «Esto no puede estar pasando, ¿quién hizo esto?», gritaba, aunque en el fondo sabía muy bien quién estaba detrás. Esteban trataba de calmarla, posando una mano en su hombro y murmurando algo al oído, pero ella lo apartaba con brusquedad, cegada por la ira y la desesperación. La escena parecía surrealista, una novia todavía con su vestido blanco, en plena madrugada, peleando con los muebles tirados en un jardín. Sacó de su bolso las llaves que yo le había dado semanas atrás y se lanzó contra la puerta, intentando abrirla con torpeza. Probó una y otra vez, cada intento acompañado de golpes secos contra la cerradura. «No abre, no funciona», gritaba con desesperación, mientras el maquillaje corrido le daba un aspecto descompuesto, muy distinto a la imagen perfecta que había querido proyectar horas antes. Golpeaba la puerta con las manos, con el llavero, incluso con el hombro, como si con pura fuerza pudiera forzar su entrada. Su voz se volvió más aguda: «Esto es un error, esto no puede estar pasando». Fue entonces cuando decidí abrir la puerta. Lo hice con calma, como quien ya no tiene miedo de lo que viene. Me quedé de pie en el umbral, mirándola directamente a los ojos, sin necesidad de decir nada en un primer momento. Juliana se congeló al verme. Su rostro, ya deformado por la rabia y el llanto, se contrajo aún más. «¿Qué hiciste, Gabriel?», preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y odio. Esteban, que hasta entonces había permanecido al margen, me miraba con sorpresa, como si no terminara de comprender lo que ocurría. Pero yo sí lo comprendía, era el desenlace inevitable de todas sus humillaciones. «¿Por qué están mis cosas afuera? ¿Por qué cambiaste las cerraduras?», exigió, dando un paso hacia mí como si quisiera empujarme. Yo mantuve la calma,
con los brazos cruzados, y respondí con firmeza, porque esta es mi casa, Juliana. Yo te la presté, y ahora he decidido que no te la presto más. Su reacción fue inmediata, un grito cargado de histeria: «¡Estás loco! Acabamos de casarnos. Necesitamos esta casa, no puedes hacernos esto». Pero yo ya no estaba dispuesto a retroceder. «Puedo», y lo hice. «Porque estoy harto de tus desprecios», le contesté con una serenidad que contrastaba con su furia desbordada. Juliana, incapaz de aceptar mis palabras, empezó a temblar de rabia. Se aferraba al marco de la puerta como si con eso pudiera impedir que la decisión fuera real. «Eres un egoísta, Gabriel. Todo esto es porque no respetaste lo que te pedí. Te dije que no salieras en mis fotos y lo hiciste. Arruinaste mi día perfecto». Esa frase, cargada de veneno, me sacó una risa amarga. «Tu día perfecto», repetí, mirándola con ironía. «No fui yo quien arruinó nada, Juliana. Fue el tío Roberto quien me jaló para esas fotos. Y en lugar de hablar conmigo como una persona, preferiste humillarme delante de todos, como si yo fuera un intruso. Esa fue tu decisión, no la mía». Las palabras parecieron golpear a Juliana más fuerte que cualquier gesto físico. Ella abrió la boca para responder, pero lo único que salió fue un grito sofocado, una mezcla de furia y desesperación. «Te odio, Gabriel», exclamó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eres un resentido, siempre lo fuiste. No soportas que yo tenga algo mejor que tú». Esa acusación me arrancó una carcajada amarga. «¿Algo mejor que yo? ¿De verdad crees que un vestido caro y una boda lujosa son mejores que el respeto y la dignidad? Porque eso es lo único que has buscado, aparentar lo que no eres, aunque tengas que pisotear a tu propia familia para lograrlo». Esteban, que hasta ese momento había guardado un silencio tenso, decidió intervenir. Dio un paso hacia adelante, tratando de sonar firme: «Gabriel, esto que estás haciendo es cruel. Deja de comportarte como un niño. Esta casa no es solo tuya ahora, es el inicio de nuestra vida juntos. Déjanos entrar, no seas tan bajo». Lo miré con calma, pero con una frialdad que lo hizo retroceder un poco. «Esta casa es mía, Esteban. Ni tu firma ni tus promesas de amor la sostienen. Si quieres defender a alguien, empieza por proteger a tu esposa de su propio ego, porque lo que ella está viviendo ahora no lo causé yo, lo provocó su manera de tratar a los demás como basura». Juliana, al escuchar mis palabras, comenzó a llorar de manera descontrolada. Se dejó caer al suelo, aún con el vestido de novia puesto, y entre sollozos empezó a suplicarme: «Por favor, Gabriel, no nos hagas esto. Gastamos todo en la boda, no tenemos dónde ir. Eres mi hermano, ayúdame». Esa súplica, cargada de vulnerabilidad, por un segundo me hizo dudar. Verla en ese estado, con el maquillaje corrido y su voz quebrada, removió algo en mi interior. Pero inmediatamente recordé todos los años de comentarios hirientes, las veces que me había hecho sentir menos, y la humillación pública de aquella noche. No iba a permitir que un par de lágrimas borraran todo eso. «Hermano», repetí con voz fría. «Yo no era tu hermano cuando decidiste echarme de tu boda delante de todos. No era tu hermano cuando me pediste que no apareciera en las fotos porque te daba vergüenza. No era tu hermano cuando usaste mi casa como si fuera tuya sin siquiera darme las gracias. Así que ahora tampoco lo soy cuando vienes a pedirme que te rescate. Asume las consecuencias de tus actos, Juliana. Aquí ya no eres bienvenida». Mis palabras fueron tajantes, como un portazo imposible de abrir. Juliana me miraba con una mezcla de rabia y desesperación, incapaz de aceptar la realidad que se imponía frente a ella. Esteban trató una última vez de interceder. «Gabriel, esto no está bien. Es el día de nuestra boda, ¿no puedes dejarnos al menos pasar esta noche aquí y luego hablamos?»,
me pidió, con un tono más conciliador que antes. Pero yo ya no estaba dispuesto a negociar. No, Esteban. Esta casa no es un refugio temporal ni un capricho de recién casados. Es mi hogar, y lo seguirá siendo. Si de verdad quieres empezar una vida con Juliana, háganlo con sus propios medios. No a costa de lo que yo he trabajado durante años. Cerré la puerta con firmeza, dejando a los dos afuera, bajo la luz amarillenta de la farola, frente al montón de muebles que minutos antes habían creído suyos. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, y el silencio que quedó dentro de la casa era tan denso que podía escucharse el eco de mi respiración. Afuera, los sollozos de Juliana se mezclaban con los intentos de Esteban por tranquilizarla, pero yo ya no pensaba abrir de nuevo. Caminé lentamente por la sala vacía, observando las paredes desnudas, y me di cuenta de que aquella casa ya no era solo una propiedad, se había convertido en un símbolo. Era el lugar donde finalmente había decidido poner límites, donde había dejado claro que mi dignidad no podía seguir siendo pisoteada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra una de las paredes, y dejé que todo el cansancio del día me cayera encima. Había sido una jornada interminable, primero la boda, luego la humillación, después la rabia, y ahora esta especie de calma extraña que me envolvía. Cerré los ojos y apreté las llaves nuevas en mi mano como si fueran un talismán. Esas llaves representaban algo más que acceso a una casa, eran la prueba de que no estaba dispuesto a seguir siendo el blanco fácil de Juliana. No más concesiones, no más silencios que ella pudiera interpretar como debilidad. Pasaron los minutos y, aunque el llanto de Juliana seguía llegando a través de las ventanas, yo me mantenía firme. Mi mente repasaba, como un hilo conductor inevitable, todas las veces que ella me había menospreciado. Recordé cuando se burlaba de mi ropa porque no era de marca, cuando me llamaba pobre de espíritu por preferir una tarde con amigos a un restaurante caro. Cuando hacía comentarios en las reuniones familiares para que todos rieran a mi costa. Y ahora, esa misma persona lloraba afuera de mi casa, rogando por un techo que yo mismo le había dado antes sin condiciones. La ironía era brutal, pero también justa. A eso de la madrugada, el cansancio terminó venciendo a mi cuerpo. No sé en qué momento me quedé dormido sobre el piso frío, con las llaves aún apretadas entre los dedos. Cuando abrí los ojos, los primeros rayos de sol entraban por las ventanas, y lo primero que hice fue mirar afuera. Allí estaban Juliana y Esteban, agotados, sentados en medio de sus muebles apilados, con la cara desencajada y los ojos hinchados de tanto llorar. Era una escena triste, sí, pero también una consecuencia directa de sus actos. No había sido yo quien los puso en esa situación, habían llegado solos a ese punto, cegados por la soberbia y las malas decisiones. A las 6 de la mañana apareció un camión de mudanzas. 2 hombres descendieron con rostros adormilados y comenzaron a cargar los muebles en silencio. Juliana y Esteban supervisaban con un aire derrotado, sin siquiera intentar mirarme hacia la ventana. Ver cómo cada mueble desaparecía del jardín me dio una sensación extraña, una mezcla de alivio y tristeza. Cuando el camión se fue, ellos también lo hicieron, sin despedirse, sin una palabra, sin volver la vista atrás. La calle quedó vacía, y yo me quedé solo en la casa que una vez les había ofrecido como un gesto de buena fe. Esa mañana comprendí que mi decisión había sido dura, pero absolutamente necesaria. La calma de esa mañana fue interrumpida por el sonido insistente de mi teléfono. Al ver la pantalla, reconocí el número de mis padres. Dudé en contestar, porque sabía perfectamente el tipo de conversación que vendría. Finalmente, descolgué, y la voz de mi madre, Verónica, estalló al otro lado sin siquiera saludar. Gabriel, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? La dejaste en la calle. Sus palabras fueron duras, cargadas de reproche, como si yo fuera el único culpable de lo que había ocurrido. Sentí un pinchazo en el pecho,
pero me forcé a mantener la calma. Mamá, no la dejé en la calle, respondí con un tono firme pero sereno. Le presté mi casa durante semanas, y a cambio me humilló delante de todos en su boda. No iba a seguir permitiendo que me tratara como si fuera invisible o una vergüenza. Lo que pasó anoche fue consecuencia de sus propias decisiones. Ella no quiso escuchar razones. Estaba estresada, Gabriel. Era su boda, su gran día. No debiste tomártelo tan personal. Tenías que entenderla. Esa frase encendió de nuevo la rabia dentro de mí, porque era la misma excusa de siempre, había que justificar a Juliana, mientras yo quedaba como el malo. Mi padre, Carlos, intervino entonces, su voz grave resonando con autoridad. Gabriel, lo que hiciste no estuvo bien. Juliana y Esteban tuvieron que vender los muebles que habían comprado para pagar una habitación barata donde pasar la noche. Están pasando dificultades, y en parte es por tu decisión. Mi sangre hirvió al escuchar eso. Mi decisión, repetí con incredulidad. ¿Dónde estaban ustedes cuando Juliana me gritaba que no me quería en sus fotos? ¿Dónde estaban cuando llamó a seguridad para sacarme como si fuera un ladrón? Siempre la defienden, siempre, sin importar cuánto me hiera, ¿acaso yo no soy también su hijo? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mi madre trató de suavizar la situación. Gabriel, entiéndelo, tu hermana es la menor. Siempre ha sido más sensible, más complicada. Tenemos que apoyarla. Esa explicación, lejos de calmarme, me hizo sentir aún más indignado. No, mamá. Lo que tiene es que siempre le han permitido todo, y por eso cree que puede humillar a cualquiera sin consecuencias. Yo no estoy obligado a cargar con sus caprichos ni a sostener sus fantasías de grandeza. Ya basta. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de la determinación que llevaba años reprimiendo. Al final, terminé cortando la llamada. Puse el teléfono en modo silencio y lo dejé sobre la mesa vacía de la sala. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía culpable después de una discusión familiar. En cambio, una calma profunda me envolvía. Esa conversación me había dejado claro algo, no importaba cuánto tratara de explicarme, mis padres siempre encontrarían una forma de justificar a Juliana. Y yo estaba cansado de vivir bajo ese patrón de favoritismos y excusas. Esa mañana, sentado en el suelo de mi casa, entendí que había recuperado algo mucho más importante que una propiedad, había recuperado mi dignidad. Esa misma tarde, mientras el eco de la llamada con mis padres aún rondaba en mi cabeza, decidí salir a caminar por el vecindario. Necesitaba despejar mi mente, sentir el aire fresco en el rostro y pensar con claridad. Mis pasos me llevaron sin rumbo fijo, hasta que me encontré en un pequeño parque donde solía jugar de niño. Me senté en una banca, observando a las familias que disfrutaban de la tarde, y no pude evitar pensar en la ironía de mi situación. Todos esos padres parecían orgullosos de compartir tiempo con sus hijos. Mientras yo sentía que los míos me habían dejado solo frente a los abusos de Juliana. Era un contraste doloroso que, sin embargo, reforzaba mi decisión de no ceder más. Mientras me quedaba perdido en esos pensamientos, recordé episodios de la infancia que de algún modo explicaban lo que acababa de vivir. Juliana siempre había sido la consentida, la niña a la que se le permitía todo porque era la menor. Yo, en cambio, debía ser el responsable, el que callaba para evitar conflictos, el que cedía porque era el mayor. Con el tiempo, esa dinámica se convirtió en una carga insoportable. Ella aprendió a exigir sin dar nada a cambio, y yo a resignarme en silencio. Hasta que, finalmente, el vaso se rebosó en la noche de su boda. Regresé a casa al caer la tarde y encontré un par de mensajes en el buzón de voz. Uno de mis primos me decía que había estado presente cuando Juliana armó el escándalo y que entendía mi reacción, aunque no se atreviera a decírselo en la cara. Otro mensaje era de un amigo cercano, felicitándome por tener el valor de poner límites.
Esas palabras me hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. No estaba completamente solo, aunque la opinión de mis padres me hiciera sentirlo así. Había personas que comprendían que lo mío no había sido un acto de crueldad, sino de justicia. Esa noche, sentado en la sala vacía, reflexioné sobre lo que significaba realmente la palabra familia. Siempre había pensado que era sinónimo de apoyo incondicional, de unión en los buenos y malos momentos. Pero con el tiempo descubrí que la familia también podía ser un lugar de dolor, de comparaciones injustas y favoritismos que fracturan el corazón. Entendí que uno también tiene derecho a poner distancia, incluso con quienes comparte la misma sangre. No era egoísmo, era supervivencia emocional. Y yo había decidido sobrevivir. Me acosté tarde, con la mente cargada pero al mismo tiempo ligera. Dormí profundamente, sin las pesadillas que solían atormentarme después de cada discusión con Juliana. Desperté al día siguiente con una convicción renovada, no iba a dar marcha atrás. Había tomado una decisión que marcaba un antes y un después en mi vida. Juliana tendría que aprender a valerse por sí misma, sin usarme como escalón para construir su fachada. Y mis padres, por mucho que insistieran, tendrían que aceptar que yo no seguiría jugando el papel del hijo que siempre cede. Los días posteriores fueron una mezcla de calma y tensión. Por un lado, sentía el alivio de haber recuperado el control de mi vida, de no estar más bajo las exigencias de Juliana. Por el otro, la relación con mis padres se tornó más fría que nunca. Apenas me llamaban, y cuando lo hacían, era solo para insistir en que reconsiderara mi decisión, como si yo fuera el único que debía ceder para mantener la paz familiar. Cada llamada era un intento de hacerme sentir culpable, pero ya no surtía el mismo efecto. Algo en mí había cambiado para siempre la noche de aquella boda. Un domingo, recibí la visita inesperada de mi tío Roberto. Llegó con su sonrisa de siempre, cargando una bolsa con pan recién horneado. Al abrir la puerta, me dio un fuerte abrazo y me dijo, sobrino, sé lo que pasó, y aunque lamento que la boda terminara así, quiero que sepas que hiciste lo correcto. Sus palabras me reconfortaron más de lo que imaginé. Pasamos la tarde conversando, y él me recordó que no debía cargar con culpas que no me correspondían. La vida te enseña a veces de la manera más dura que hasta los lazos de sangre tienen límites. Lo importante es no perderte a ti mismo en medio de eso, me dijo con firmeza. Durante esa charla, me di cuenta de cuánto había necesitado escuchar algo así. Por fin alguien validaba mis sentimientos, alguien reconocía que lo que había hecho no era crueldad, sino un acto de justicia personal. Roberto me confesó que siempre había notado el favoritismo hacia Juliana y que, en más de una ocasión, pensó en intervenir, pero nunca lo hizo para no generar más conflictos con mis padres. Quizás debí decir algo antes, admitió, pero al menos ahora sé que tienes la fuerza para defenderte por ti mismo. Sus palabras fueron un bálsamo en medio del torbellino. Esa noche, después de que mi tío se marchara, me quedé pensando en la importancia de rodearse de personas que realmente te apoyan. Comprendí que no basta con tener familia de sangre, lo que importa es tener familia de corazón, aquellos que están contigo incluso cuando todos los demás deciden juzgarte. Y eso me dio la fuerza para reafirmar mi decisión, no iba a dejarme manipular ni por Juliana ni por mis padres. Había aprendido que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, mucho menos de quienes siempre habían puesto a mi hermana por encima de mí. Con el paso de los días, empecé a enfocarme nuevamente en mis proyectos personales. Volví a trabajar con entusiasmo, a planear mejoras en mis propiedades y a recuperar la tranquilidad en mi rutina. Era como si, después de años de cargar con el peso de las humillaciones de Juliana, al fin hubiera soltado una mochila llena de piedras. Sí, la herida estaba ahí y tardaría en sanar, pero también era cierto que había dado un paso firme hacia adelante. Y aunque el camino con mi familia estaba lleno de grietas, al menos ahora caminaba ligero y con la frente en alto. El tiempo avanzaba,
pero las tensiones familiares no se disipaban. Mis padres seguían insistiendo en que debía reconciliarme con Juliana, como si todo lo ocurrido pudiera borrarse con un simple abrazo. Cada vez que hablaba con ellos, notaba cómo minimizaban su comportamiento y maximizaban mi reacción, haciéndome sentir que yo era el culpable de haber roto la armonía. Pero esa narrativa ya no tenía poder sobre mí. Había pasado demasiado tiempo aceptando culpas que no me correspondían y ahora estaba decidido a no retroceder. La herida que Juliana me había dejado en la boda no era algo que pudiera curarse con excusas. Juliana, por su parte, había decidido tomar el papel de víctima ante el resto de la familia. Me enteraba, por comentarios de primos y tíos, de que iba contando su versión de la historia, que yo la había echado a la calle sin motivo, que lo hice por envidia, que arruiné el inicio de su matrimonio por puro egoísmo. Escuchar esas distorsiones me llenaba de frustración, pero también me confirmaba algo: ella nunca iba a reconocer la verdad, nunca iba a aceptar que su desprecio fue la raíz de todo. Para ella era más fácil pintarme como el villano que enfrentarse a la realidad de sus propios errores. En uno de esos encuentros familiares, semanas después, tuve la oportunidad de verla de nuevo. La tensión era palpable desde el momento en que entré en la sala. Juliana evitaba mirarme, y cuando lo hacía, era con esa mezcla de odio y desprecio que ya me resultaba familiar. Mis padres intentaban disimular, forzando conversaciones banales, pero era evidente que todos estábamos caminando sobre un campo minado. Yo me limité a ser cordial, a no caer en provocaciones, porque comprendí que no valía la pena discutir con alguien que nunca iba a reconocer sus faltas. Lo curioso fue notar cómo algunos parientes habían cambiado su actitud hacia mí. Tal vez porque habían visto con sus propios ojos lo ocurrido en la boda, o porque empezaban a darse cuenta de que Juliana no era precisamente la inocente que quería aparentar. Algunos me dieron palmadas en la espalda, otros me ofrecieron palabras de apoyo en voz baja, como si tuvieran miedo de que ella los escuchara. Esa pequeña validación, aunque discreta, me recordó que la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que alguien intente disfrazarla con mentiras. Aquella reunión terminó como tantas otras, con Juliana y yo en extremos opuestos de la sala, sin hablarnos, y con mis padres tratando de mantener una paz que ya no existía. Pero yo salí de allí con una certeza grabada en el corazón: no tenía nada que demostrarle a nadie. Había actuado con dignidad, y aunque ella intentara pintarme como un monstruo, yo sabía la verdad. Y al final, lo único que importaba era vivir en paz conmigo mismo, no con la fachada que Juliana intentaba sostener. Con el paso de las semanas, noté cómo Juliana y Esteban comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Supuse que, tras haber gastado todos sus ahorros en la boda y haber perdido el acceso a mi casa, la realidad empezó a golpearles con fuerza. Me enteré de que tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en un barrio mucho más modesto de lo que Juliana jamás hubiera aceptado en el pasado. Al principio pensé que esa experiencia la haría reflexionar, pero pronto comprendí que, fiel a su carácter, prefería culparme de todo antes que asumir su propia responsabilidad. Los rumores dentro de la familia no se detuvieron. Cada reunión era una oportunidad para que Juliana repitiera su versión de los hechos, pintándose como una víctima de mi supuesta frialdad. Decía que yo le había quitado el sueño de su vida por puro resentimiento, que siempre había estado celoso de ella. Yo escuchaba esas historias de segunda mano, con una mezcla de tristeza e indignación. Pero en lugar de salir a defenderme, elegí el silencio. Comprendí que quienes quisieran creerle lo harían sin importar lo que dijera yo, y que los demás, tarde o temprano, descubrirían la verdad por sí mismos. Mis padres, sin embargo, continuaban presionando. En cada llamada me pedían que fuera comprensivo, que hablara con Juliana y buscara reconciliarme. Esto, hermana, me repetían una y otra vez, como si esa simple palabra borrara años de desprecios y un espectáculo público que me había dejado marcado. Yo les respondía con calma, aunque por dentro me doliera,
Ella tomó sus decisiones, ahora tiene que enfrentarlas. Yo ya hice más de lo que me correspondía. Era difícil para mí mantener esa firmeza, porque siempre había querido complacer a mis padres, pero ya no podía seguir sacrificando mi paz por una relación rota. Poco a poco, empecé a notar que mi vida se volvía más ligera sin Juliana en el centro de ella. Volví a dedicarme a mis proyectos, a cuidar mis propiedades y a compartir tiempo con personas que realmente me valoraban. Mi círculo de amigos se convirtió en un refugio, recordándome que la familia también puede construirse más allá de los lazos de sangre. Cada tarde en la que podía reír sin sentirme juzgado, cada conversación donde no había críticas disfrazadas de bromas, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Aún así, había momentos de nostalgia. Recordaba a la Juliana pequeña, la niña con la que jugaba antes de que la vanidad y la obsesión por las apariencias la transformaran. Me dolía aceptar que esa versión de mi hermana ya no existía, que había quedado enterrada bajo capas de orgullo y superficialidad. Pero entenderlo también me liberó, no podía seguir esperando que cambiara, porque tal vez nunca lo haría. Lo único que estaba en mis manos era cuidar de mí mismo y aprender a vivir sin las cadenas emocionales que me había impuesto durante tantos años. Con el tiempo, comprendí que mi decisión no solo había marcado un antes y un después en mi relación con Juliana, sino también en mi propia vida. Era como si al cerrar esa puerta, literal y simbólicamente, hubiera abierto otra hacia una etapa distinta. Ya no me veía como el hermano relegado ni como el hijo que siempre tenía que ceder, ahora me reconocía como alguien capaz de poner límites claros. Esa sensación de libertad era nueva, poderosa, y aunque al principio me asustaba un poco, con los días aprendí a disfrutarla. Por fin había dejado de ser la sombra que otros manipulaban a su antojo. Mis padres, sin embargo, seguían anclados en la idea de que yo debía retroceder. En una visita que me hicieron a la casa, mi madre volvió a insistir: «Gabriel, ¿no puedes al menos hablar con tu hermana? Estás sufriendo mucho». Yo respiré profundo antes de contestar: «Mamá, no confundas sufrimiento con consecuencia. Ella está pagando por lo que hizo, y yo no soy responsable de rescatarla cada vez que toma una mala decisión». Mi padre, como siempre, trató de mantenerse neutral, pero se notaba en su mirada que no aprobaba del todo mi postura. Esa brecha con ellos dolía, sí, pero ya no me hacía titubear. En medio de todo esto, comencé a recibir señales de que Juliana y Esteban no estaban bien. Me llegaron comentarios de familiares de que discutían constantemente por dinero, que las deudas del banquete y la decoración se acumulaban, y que el brillo de aquella boda perfecta se había apagado demasiado rápido. Parte de mí sintió lástima, porque sabía lo duro que era enfrentar la realidad después de vivir en una burbuja. Pero otra parte me decía que era inevitable. Juliana había construido su felicidad sobre una fachada, y las fachadas tarde o temprano se derrumban. Esa dualidad en mis sentimientos me hizo reflexionar mucho sobre la empatía. Yo no deseaba que a mi hermana le fuera mal, pero tampoco estaba dispuesto a ser el salvavidas al que siempre acudía. Quería que entendiera que las acciones tienen consecuencias y que la vida no siempre da segundas oportunidades. Me costó aceptar esa distancia, pero era lo más sano para ambos. Si algún día Juliana aprendía de sus errores, yo estaría dispuesto a escucharla, pero no iba a forzar una reconciliación mientras ella siguiera culpándome de todo. Así, poco a poco, empecé a redescubrirme. Invertí tiempo en mis hobbies, salí de viaje con amigos y retomé proyectos que había dejado en pausa por estar siempre pendiente de mi familia. Descubrí que la vida podía ser más liviana cuando uno dejaba de cargar mochilas que no le correspondían. Por primera vez en muchos años, comencé a sentir una verdadera paz interior, una calma que no dependía de lo que Juliana pensara de mí ni de lo que mis padres esperaran. Era el inicio de una nueva etapa, una donde yo era el protagonista de mi propia historia. Unos meses después, la vida parecía haber tomado un rumbo más estable para mí.
Había logrado enfocarme en mi trabajo, en mantener mis propiedades y en fortalecer relaciones con personas que realmente aportaban algo positivo. Sin embargo, cada tanto me llegaban noticias de Juliana y Esteban, y casi siempre eran malas. Al parecer, la presión económica se hacía cada vez más grande, y las peleas entre ellos se habían vuelto parte de su rutina. Lo que había empezado como una historia de amor envuelta en lujo y falsas apariencias, se estaba convirtiendo rápidamente en una lucha diaria por sobrevivir. Yo escuchaba esos rumores con sentimientos encontrados. Parte de mí deseaba que las cosas les fueran bien, no porque quisiera darles la razón, sino porque me dolía ver que una relación se deteriorara tan rápido. Pero al mismo tiempo, otra parte de mí pensaba que era un golpe necesario para Juliana. Durante toda su vida había vivido bajo la idea de que podía despreciar a los demás y aún así salirse con la suya. Ahora la vida le estaba demostrando que no siempre es así, que no puedes construir felicidad sobre la base de la arrogancia y el menosprecio. Un día recibí un mensaje inesperado de Esteban. Decía algo corto, casi frío: Gabriel, ¿podemos hablar? Dudé mucho antes de responder. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decirme, pero la curiosidad terminó ganando. Acordamos vernos en una cafetería cercana. Cuando llegó, se veía cansado, con ojeras marcadas y los hombros caídos. Tras unos segundos de silencio, me confesó que Juliana estaba cada vez más insoportable, que lo culpaba de todo y que incluso había mencionado que todo lo malo que les ocurría era por mi culpa. Yo lo escuchaba en silencio, sin sorprenderme demasiado. Era típico de mi hermana cargar la responsabilidad en los demás. Gabriel, me dijo Esteban en un momento, yo sé que no soy quien para pedirte nada, pero tienes que entender que ella está perdida. No sabe cómo manejar la situación. Si tan solo pudieras hablarle, quizá recapacitaría. Lo miré fijamente, y aunque parte de mí entendía su desesperación, le respondí con calma: Esteban, con todo respeto, esa conversación no me corresponde. Yo no soy el que debe abrirle los ojos. Juliana debe darse cuenta por sí misma, porque mientras tenga a alguien que la justifique, nunca cambiará. Esteban bajó la mirada, resignado, y supe que no era la respuesta que quería, pero sí la que necesitaba escuchar. Al despedirnos, me quedé con una sensación extraña. Por un lado, me sorprendía ver a Esteban tan derrotado, cuando en la boda se mostraba seguro y orgulloso de estar con Juliana. Por otro, confirmaba que todo lo que había pasado era solo cuestión de tiempo. El brillo de las apariencias siempre se apaga cuando no hay bases sólidas detrás. Mientras lo veía marcharse, entendí que esa historia no había terminado, que todavía habría más capítulos en los que Juliana intentaría arrastrarme a su drama. Pero también tenía claro que yo ya no estaba dispuesto a entrar en su juego. Los días siguientes a mi encuentro con Esteban me dejaron reflexionando mucho más de lo que esperaba. Sus palabras resonaban en mi cabeza, especialmente aquella súplica velada para que hablara con Juliana. Pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que no era mi papel salvarla de las consecuencias de sus actos. Durante años, yo había cargado con ese rol, el de hermano mayor que debía aguantar, perdonar y sostenerla aun cuando ella me despreciaba. Ahora había comprendido que rescatarla nuevamente solo significaría darle más poder sobre mí. Una tarde, recibí un nuevo mensaje de mi madre. Esta vez no eran reproches, sino una invitación: quería que nos reuniéramos en su casa para hablar como familia. Dudé en aceptar, porque intuía que detrás de esa reunión se escondía la intención de presionarme para que perdonara a Juliana. Sin embargo, decidí ir. No porque pensara ceder, sino porque quería dejar clara mi postura una vez más, sin espacio para malinterpretaciones. Al llegar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis padres estaban en la sala, y Juliana, con rostro pálido y ojeras, se mantenía sentada en un rincón. El silencio duró varios minutos, hasta que mi madre tomó la palabra. Gabriel,
queremos que hablen. Son hermanos, no pueden seguir así. Juliana me miró de reojo, y en su expresión había más orgullo herido que arrepentimiento genuino. Yo respiré profundo y hablé con firmeza: mamá, papá, yo no odio a Juliana. No quiero verla sufrir, pero tampoco voy a seguir siendo la alfombra que ella pisa cada vez que le conviene. No estoy dispuesto a borrar lo que pasó en su boda ni en todos los años anteriores con una simple disculpa vacía. Mis palabras cayeron como un baldazo de agua fría en la sala. Juliana, en lugar de reaccionar con humildad, explotó. Siempre te haces la víctima, Gabriel. Si la gente me ve mal es porque tú te encargas de pintarme como la mala, eres un resentido. Esa acusación me dolió, pero también me dio la claridad que necesitaba. La miré directamente y le respondí: no necesito pintarte como nada, Juliana. Tú misma te encargas de mostrar quién eres con tus actos. Yo solo puse un límite. Si de verdad quieres que las cosas cambien, empieza por reconocer lo que has hecho. Hasta entonces, no hay nada de qué hablar. Su rostro se contrajo y se quedó en silencio. Mis padres intentaron mediar, diciendo que ambos debíamos ceder un poco, pero yo ya no estaba dispuesto. No es cuestión de ceder, les dije. Es cuestión de respeto. Y mientras Juliana no entienda eso, seguiré manteniendo mi distancia. Me levanté, tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Antes de salir, miré a mis padres con tristeza y añadí: los quiero, pero no puedo seguir en un juego donde siempre soy el culpable. Si realmente desean unidad, tienen que dejar de justificar lo injustificable. Cerré la puerta detrás de mí, con la sensación amarga de haber roto un lazo, pero también con la certeza de haberme mantenido fiel a mí mismo. Después de aquella reunión en casa de mis padres, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de una pelea pasajera, sino de un quiebre profundo en la manera en que entendíamos lo que significaba ser familia. Yo me había plantado con firmeza, y aunque eso me dolía, también me daba una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años, no sentía miedo de ser el señalado, ni de que me llamaran egoísta. Me había cansado de cargar con culpas que no me pertenecían. Ahora, el peso que llevaba encima comenzaba a disiparse poco a poco. Los días se volvieron más tranquilos, aunque con un aire de distancia inevitable. Dejé de recibir tantas llamadas de mis padres, y cuando llegaban, eran más cortas, casi frías, como si la herida también se hubiera abierto en ellos. En el fondo, sabía que me amaban, pero también que su visión estaba demasiado empañada por el favoritismo hacia Juliana. Por momentos, esa frialdad me hacía sentir solo, pero prefería esa soledad digna a seguir atado a una dinámica injusta que me consumía. Era un precio alto, sí, pero necesario para recuperar mi paz interior. En paralelo, me enteraba de que Juliana y Esteban seguían atravesando dificultades. Sus deudas crecían, sus discusiones eran cada vez más frecuentes, y aquella fachada de pareja perfecta empezaba a resquebrajarse delante de todos. Algunos familiares comentaban con cierta lástima que Juliana ya no sonreía como antes, que se notaba cansada y abatida. Yo escuchaba en silencio, sin celebrar su caída ni lamentarla demasiado. Era simplemente la consecuencia lógica de una vida construida sobre las apariencias. La realidad siempre termina alcanzando a quienes intentan escapar de ella. Una noche, mientras estaba sentado en el balcón de mi casa con una cerveza fría en la mano, reflexioné sobre todo lo ocurrido en los últimos meses. Pensé en la boda, en los gritos, en la humillación, en la puerta cerrándose frente a Juliana con su vestido de novia arrugado. Pensé en los muebles apilados bajo la farola, en las lágrimas que no lograron conmoverme, y en mis padres repitiéndome que debía entenderla. Y llegué a una conclusión clara: no me arrepentía. Sí, había sido duro, pero era lo único que podía hacer para dejar de ser el blanco constante de sus desprecios.
Me di cuenta de que, aunque mi historia con Juliana estaba llena de dolor, también me había enseñado una de las lecciones más importantes de mi vida: la dignidad no se negocia. Puedes perder relaciones, puedes enfrentar críticas, puedes cargar con la incomodidad de ser juzgado, pero lo que nunca debes perder es el respeto hacia ti mismo. Porque, al final del día, cuando todo lo demás se derrumba, lo único que te sostiene es la certeza de que fuiste fiel a quien eres. Y esa certeza, por fin, era mía. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con la distancia familiar sin sentirme culpable. Sí, había días en que me dolía no tener la relación cercana que siempre imaginé con mis padres, y sí, extrañaba lo que pudo haber sido un vínculo sano con Juliana. Pero al mismo tiempo, me sentía más ligero, más libre y, sobre todo, más en paz conmigo mismo. Descubrí que, al poner límites, no solo había protegido mi casa, sino también mi dignidad, mi tranquilidad y mi capacidad de decidir cómo quería vivir. Esa fue la mayor victoria que pude obtener de una situación tan amarga. Juliana y Esteban siguieron con su vida, marcada por las dificultades económicas y los problemas en su matrimonio. Algunos decían que todavía me culpaba de todo, que en su narrativa yo era el villano de su historia. Pero ya no me importaba. Había dejado de cargar con el peso de lo que otros pensaban o decían de mí. Aprendí que la gente siempre hablará, y que la única opinión que realmente tiene poder sobre tu vida es la tuya propia. Eso me dio una sensación de fortaleza que jamás había experimentado. Mis padres, poco a poco, aceptaron mi decisión, aunque nunca del todo. Entendieron que yo no iba a ceder, y aunque siguieron teniendo una relación más cercana con Juliana, dejaron de presionarme como al inicio. Yo también hice mi parte, los visité cuando pude, los apoyé en lo que estuvo a mi alcance, pero sin permitir que sus favoritismos me afectaran. Fue un equilibrio extraño, pero suficiente para mantener cierta estabilidad. Y en medio de todo, descubrí que no necesitaba tener una familia perfecta para sentirme completo. Ese proceso me llevó a un aprendizaje invaluable: la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional. A veces, la familia puede ser el lugar donde más te hieren, donde más te juzgan, donde menos te valoran. Y está bien alejarse si eso significa preservar tu salud emocional. Lo comprendí tarde, pero a tiempo para no seguir repitiendo un ciclo que me estaba consumiendo. En ese sentido, la boda de Juliana, que para ella fue un desastre, para mí se convirtió en el punto de inflexión que necesitaba. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que no me arrepiento. Tal vez nunca vuelva a tener una relación cercana con Juliana, y quizás mis padres siempre la vean como la niña que necesita protección. Pero yo ya no vivo esperando su aprobación. Recuperé mi casa, sí, pero más importante aún, recuperé mi dignidad. Y aunque duela, entendí que la verdadera libertad no siempre se encuentra en reconciliarse con los demás, sino en reconciliarse con uno mismo. Esa es la historia que me marcó para siempre. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita.